Los pies de Filos nos han llevado al final de esta travesía. Después de conocer muchos mundos y conocer varios corazones, Filos ha llegado al final de este paseo por la literatura infantil y juvenil. Como parte de un proyecto para la universidad, nos hemos unido para difundir lecturas y compartir experiencias. En este video vamos a abordar el tema final de nuestro blog: la literatura infantil y juvenil y la posmodernidad. Por ello, hemos planteado 4 tópicos, los cuales son la LIG en los medios de comunicación por Emilia, LIG, las nuevas masculinidades por Mariana, la censura como arma, consecuencia del autoritarismo por Gabriela, y el efecto Lolita en la resignificación de Caperucita Roja de Triunfo Arciniegas por mí, Maite. Vamos, acompañen a Filos en esta última aventura. El mundo de la literatura es inmenso y cada vez se expande y toma más y más forma, la forma perfecta para cada una de las mentes. Si bien las historias son de todos, el conocer la literatura infantil y juvenil es trazar un sendero de imaginación y reflexión para nuestros niños y jóvenes. Gracias a la posmodernidad y sobre todo a la neosubversión, se abre el diálogo y la crítica a la racionalidad. La reescritura, relectura, nuevas posiciones ante la vida y nuevas normalidades son algunas de las características de la literatura infantil y juvenil en nuestra era posmoderna. Nuestros protagonistas ya no quieren inscribirse al mundo adulto. Ya no quieren encajar con esa normalidad, lo sano, lo estable. Hoy por hoy, la literatura juvenil no solo ha empezado a ser tomada en cuenta dentro del mundo literario, ha logrado traspasar fronteras mediáticas y la vemos en series, películas, hasta canciones. Las historias escritas para jóvenes han logrado captar la atención de todo público al ser llevadas a la gran pantalla. Diferentes generaciones han disfrutado de cada estreno de películas como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo y muchos otros ejemplos. Varias personas acudieron a los estrenos muy emocionados de ver materializadas todas esas obras que solo habían podido ver en su imaginación a través de la lectura. Pero para muchas otras, este fue su primer encuentro y también una invitación a adentrarse a los libros. Pues cuando quedamos cautivados buscamos conocer más y más. Es verdad que la literatura posmoderna tiene un toque comercial que hace que algunas obras sean más difundidas que otras. Sin embargo, no se puede negar que también le da una oportunidad a las obras clásicas de difundir su historia, como la adaptación del diario de Ana Frank a la gran pantalla. Y las nuevas tecnologías no solo nos han permitido ser receptores de estas producciones literarias o audiovisuales, sino que ha permitido crear comunidades lectoras donde podemos encontrar sugerencias de nuevas obras, opiniones, reseñas y muchas cosas más en diversos blogs literarios disponibles en el mundo digital. Si alguna vez leer un libro fue un privilegio, hoy para todos es una posibilidad. Mi nombre es Mariana Sosa y para continuar en este espacio que tenemos, me gustaría presentarles el libro que se titula La canción de Aquiles, publicado en 2011, escrito por Madeleine Miller y en español es reeditado para una segunda edición en 2021 por ADN Editores. Y bueno, como se pueden hacer una idea por el título, narra sobre todo los antecedentes de la muy famosa guerra de Troya desde una particular perspectiva, que es Patroclo. En la mitología griega, recordemos un poco, este príncipe es evocado principalmente como el fiel amigo de Aquiles. Y aunque sí es puesto como un héroe de la guerra, pues al final siempre cae en la subordinación al personaje de Aquiles. Me parece muy interesante para empezar con el libro que nos narre desde esta perspectiva de Patroclo. Y bueno, entonces nos encontramos con una narración en primera persona que abarca desde la infancia de Patroclo hasta su muerte en la guerra de Troya y que también ofrece un atisbo de la vida más allá del personaje en cuestión. Es así como pues nos enteramos del destierro que sufrió desde muy pequeño, como gracias a esto conoce al semidios Aquiles, quien se convertirá en su hermano de armas y sobre todo del fuerte sentimiento que van desarrollando los dos
que va incluso más allá de una muy intensa amistad. Y es, bueno, con todo esto que acompañamos a Patroclo mientras él hace lo propio con Aquiles para que este último se convierta en el mejor guerrero de su generación, que era sobre todo la misión de Aquiles, incluso aunque eso signifique una estancia corta en el mundo terrenal. Desde mi opinión es una muy fascinante lectura que logra Madeline Miller sobre este pues ya gran mito clásico, ¿no? Y utiliza todos estos elementos que conocemos para ofrecernos una mirada actual contemporánea sobre estas, lo cual ayuda, en mi opinión, a seguir con la lectura para echar un nuevo vistazo, ¿no?, a la guerra de Troya. Y bueno, la novela, recordando un poco sobre lo que ya habíamos escuchado de la neosubversión y sus características, toma como principal referente de estas la recuperación de la memoria para retar a la historia oficial, que es acá algo que me encanta, y la hace familiar. Los personajes se vuelven cercanos a nosotros y no se sienten a millones de distancia, ¿no? Como cuando pasa en efecto a leer la Ilíada o la Odisea. La autora Miller rescata este relato oral, ¿no?, pero lo renueva, y el principal eje de la historia ahorita es el amor que sienten Patroclo y Aquiles. Esta cualidad me gustaría recalcar. Es en su mayoría criticado por los lectores más experimentados o los propios estudiosos de la griega clásica. Y su principal argumento es sobre todo que no existían tales pensamientos en torno a la relación de dos hombres. Realmente lo que podemos encontrar en este libro es una pareja de personajes homosexuales, ¿no?, del siglo XXI, en un ambiente de la griega clásica. Y recordemos que en la griega clásica, sobre todo, si bien existía esta relación de naturaleza amorosa y sexual entre los héroes, los vínculos de las mujeres eran sumamente inevitables, dado esta necesidad de perpetuación de la familia y de las riquezas, ¿no? Todo estaba muy pegado a la mentalidad. Entonces, si bien tenían como este tipo de relación amorosa y sexual, las mujeres tenían que estar presentes sí o sí. Y Miller no logra este caso, sino que simplemente Aquiles y Patroclo se aman y nadie más puede entrar en esa relación. Entonces no concuerda muy bien con la mentalidad, lo cual no es que este libro sea malo, por el contrario. Yo creo que esta transformación, esta nueva lectura, como había dicho, hace cercano a este mito griego, pero que también debemos ser conscientes que al entrar a este libro no debemos ir con la idea de encontrar por 100 al mito clásico, ¿no?, sino simplemente es una reinterpretación que puede ayudarnos a conocerlo, pero no podemos tomarlo como principal referente. Con lo anterior, entonces, me gustaría también remarcar un tema muy interesante que, en mi opinión, toma el libro, y es el de las nuevas masculinidades. La masculinidad hegemónica, repasamos un poco de teoría, se construye desde el patriarcado y constituye un tipo de masculinidad que es heterosexista, homófoba, racista y machista. Todas estas características son parte de un sistema de género donde unas formas de masculinidad son jerarquizadas y valoradas mejor que otras, ¿no?, instaurándose legítimamente como norma, donde lo masculino se ubica en posiciones de superioridad y dominación sobre lo no masculino, que son sobre todo estas características que acabamos de decir. Fabián García, que es un estudioso de este tema, resume a las nuevas masculinidades, ¿no?, de la siguiente manera, cito: nos reunimos para compartir el deseo de ser hombres más humanos y solidarios, más tolerantes y afectuosos. Para ello, adelantamos procesos de deconstrucción de los patrones masculinos de crianza y de socialización deshumanizantes, androcéntricos y homofóbicos en los que hemos crecido. Buscamos adelantar procesos de transformación del sistema patriarcal mediante el impulso de la equidad de género y de dinámicas de construcción de nuevas masculinidades desde una perspectiva relacional de género. En pocas palabras, las nuevas masculinidades buscan crear hombres que no tengan esta mentalidad de superioridad ante lo que no es considerado masculino, como ser mujer, como ser homosexual, si es blanco o no blanco, ¿no? O sea, este racismo. Simplemente buscamos encontrar hombres más humanos. Y esta es
sumamente interesante, ya que los hombres, esta masculinidad hegemónica, ciertamente falta mucho, ¿no? de este respeto hacia otras cosas que son, digamos, diferentes a lo masculino. Entonces, es crear sobre todo esta conciencia del respeto para con los demás, para los que son, digamos, diferentes a nosotros, pero no por ello son inferiores. Y es justamente lo que yo creo que podemos encontrar en este libro, ¿no? Estos nuevos hombres que buscan ser más humanos, ya que recordemos también que la masculinidad hegemónica no permite sentir. En este libro tenemos todo lo contrario: sufren, aman, son felices, cometen errores, tienen aspiraciones, pero también tienen debilidades, no son realmente humanos. Aceptan todos estos sentimientos y son guiados por ellos, los ayudan a ser quienes son, lo cual, a comparación de su principal referente, que es la Ilíada, donde pues se ve al hombre como el único héroe que tiene sed de sangre y que busca la trascendencia de su propio ser por siglos, no admite en su ser otro motor más que el honor, lo cual, como había dicho también, nos hace sentir súper diferentes, en sentir que estamos a millares de esos personajes y que nos hace muy difícil empatizar. Llegan a parecer un poco máquinas, más no humanos, ¿no? Entonces, ciertamente yo creo que la canción de Aquiles muestra un modelo mucho más sano para los jóvenes de ahora, en donde aceptamos nuestros sentimientos, nuestras emociones y podemos avanzar y podemos ser quienes somos gracias a ello. La censura como consecuencia del adultocentrismo. La censura es un problema que muchas novelas han sufrido con el pasar del tiempo. Tal es el caso de la novela Nada del año 2006 de la autora Jen Teller, novela que cuenta la historia de un grupo de muchachos que buscan la manera de demostrarle a uno de sus compañeros, Pierre Anton, lo equivocado que está al pensar que nada importa, ya que éste ha decidido abandonar la vida normal subiendo a un árbol de ciruelo, después de lanzarles a sus compañeros de clase la centellante frase: nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada, eso acabo de descubrirlo. Con eso explotan sus compañeros de clase, que están en total desacuerdo con este pensamiento. Ellos están seguros que todo tiene un significado y nada carece de sentido. Con esto idean un plan donde construyen una pila de significado, un montículo de cosas importantes para cada uno de los muchachos y de las muchachas del grupo. Toda esta pila se hallaba compuesta de objetos, como sandalias, libros y unas trenzas que alguna vez pertenecieron a una de las chicas. Existe desde eso hasta el ataúd con los restos del hermano menor de otra, un pañuelo con sangre y un dedo humano claro de uno de los muchachos. Esta novela, cargada con cierta violencia en las medidas drásticas que estos toman para la construcción de este montón de significado, fue censurada en algunas escuelas danesas y noruegas, sin mencionar con la manera en la que los padres de familias se oponían a la lectura de esta novela. Los caracteres filosóficos y violentos pueden parecer un peligro ante los ojos de los tutores, madres o padres. ¿Cómo se podría exponer a un adolescente a esta literatura tan indecente? Muchas veces la objeción a estas lecturas se debe a criterios basados en aspectos religiosos o morales. Se piensa que toda lectura que llegue a manos de los jóvenes tiene que ser de carácter pedagógico, educacional, que les enseñe algo para la vida o para que les sirva para la sociedad. Piensan que el adolescente tiene que estar en constante contacto con lo educativo, perdiendo de vista la importancia de la literatura como medio de esparcimiento, encasillándola a un mero objeto de control y encasillando de igual manera al joven como un ser mecanizado obligado a no salir de una educación lineal, como pasa en la novela, donde el punto de quiebre es Pierre Anton, que ha decidido salir de una serie de conceptos impuestos por los adultos y la educación que estos mismos perpetúan, el poder decidir en qué creer y en qué no, qué pensar y ser dueño de tus propias acciones. Mi trabajo lleva como nombre el efecto Lolita en la resignificación de Caperucita Roja en Triunfo Arciniegas. Primeramente les leeré un epígrafo. Sueña los sueños de aquella crisálida. Sueña que sueñas que sueño contigo. Sueña mis sueños, sueña la cama,
sueña abrazos, sueña cariño, sueña sueño, sueña un sueño de niña, sueña que duermo contigo, que sí es posible. Y este epígrafe es del poema Insomnia, del poeta Tlaloc Israel. Ahora bien, la literatura infantil y juvenil ha evolucionado con el pasar del tiempo, en especial en el siglo XX, a raíz de las grandes guerras mundiales, dando como resultado una crisis de la perspectiva utópica y romántica que se había construido para las infancias, y con ellas llega el posmodernismo, el cual implica la ruptura del dominio de la cultura occidental y del concepto de universalidad. De sus características más destacadas podemos mencionar la ironía, la construcción y lo carnavalesco. Según Laura Guerrero Guadarrama, la creación posmoderna de la LIG vino acompañada de dos corrientes: la didáctico-moralizante, la creativa, y de esta última se desprende la subversión, característica que ha estado presente desde los clásicos de la literatura infantil y juvenil, cuando los personajes iban en contra de la obediencia y la noción romántica de la infancia. De esta manera, en la posmodernidad encontramos la neosubversión, la cual no admite el retorno a la normalidad de estos personajes rebeldes. En el análisis presentado a continuación sobre el cuento Caperucita Roja, tomado del libro Caperucita Roja y otras historias perversas, 1991, de Triunfo Arciniegas, retomaremos los siguientes rasgos de la LIG. La intertextualidad, ya que se toma un personaje clásico de la literatura infantil, en este caso pues es Caperucita, el regreso al pasado de una forma resignificativa, donde se toman los cuentos clásicos para reconstruir su diégesis buscando nuevas perspectivas, creando así nuevas versiones de los cuentos populares. El análisis del texto nos regala una nueva perspectiva de este clásico, ya que el narrador es el lobo. Como bien sabemos, este cuento nos presenta la historia de una niña que lleva una canasta de comida a su abuelita, pero al ser desobediente, ésta se desvía del camino y ahí es cuando se encuentra con el lobo feroz, quien termina comiéndose a su abuelita. Y según la versión que leas, interviene un cazador para salvar a la niña y a la abuelita. Según Bruno Bettelheim, en su libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, 1994, la versión de Peirut concluye con un breve poema en el que se plantea la moraleja de la historia. Abro cita: que las muchachas no deben hacer caso del primero que se les acerque. Si lo hacen, no es de extrañar que el lobo las atrape y las coma. Cierro cita. Y en cuanto al lobo, en esta versión que sería nuestro narrador, también nos dice, abro cita: podemos encontrarlos de diversas especies, entre ellos los más amables, que son los más peligrosos, especialmente los que siguen a las jovencitas por las calles e incluso hasta su casa. Está muy claro que el lobo no es un animal de presa, sino una metáfora, y esto no deja apenas nada a la imaginación del oyente, aferrado a una interpretación racionalista del objetivo del cuento. Peirut procura dejarlo todo bien claro. Por ejemplo, cuando la niña se desnuda y se mete en la cama con el lobo, este le dice que sus grandes brazos son para abrazarla mejor. La imaginación no puede añadir más. Podemos pensar que Caperucita es tonta, o bien que quiere que la seduzcan porque, en respuesta a esta seducción tan evidente y directa,
no hace ningún movimiento para escapar ni para oponerse a él, cierro cita. Y con ello podemos mencionar primeramente que con esta antigua versión se esperaba una moraleja, pero ¿de qué exactamente? Siguiendo a Bettelheim es alertar a las niñas de los desconocidos, de los hombres de carne y hueso que las pueden seguir a su casa y quieren aprovecharse de ellas. Desde mi perspectiva, no estoy de acuerdo con el autor, ya que no considero que Caperucita sea tonta o que se deje seducir. Por lo contrario, considero que al ser inocente no puede entender lo que realmente está pasando. Teniendo en cuenta el antecedente de este cuento de Arciniegas, nos sensibilizamos a una lectura más atrevida. En el cuento del colombiano, el lobo es el bueno y Caperucita es la mala, ya que el lobo quiere, por medio de una carta, externar sus buenos sentimientos hacia ella, a lo que la niña no presta atención, y en algunas partes se nos describe como grosera por no corresponderle, cruel por ser directa, a la vez perversa por hacerle probar un veneno. Lo que más llamó mi atención y el aditivo de Arciniegas a las múltiples versiones de este cuento fue el comportamiento del lobo, al mostrarse amable, sumamente sensible, hasta el extremo de llorar frente a la niña, y, a mi parecer, la característica más peligrosa, enamorado de Caperucita. Las descripciones que se nos presentan de la niña son desde los ojos del lobo, según la versión de Peirwood, y a mi parecer esta también, que este lobo es una persona mayor y Caperucita es una niña. Primeramente la llama como niña linda, divertida, traviesa, bella y perversa, y las descripciones se fijan mucho en sus piernas, su boca, su cadera y su ombligo, esta última siendo la más alarmante. Abro cita: el sudor inundó su ombligo, redondito y profundo, la perfección del universo. Cierro cita. Asimismo, el comportamiento del lobo nos deja claro su enamoramiento por la niña, ya que le afecta de sobremanera el rechazo de Caperucita. Abro cita: se fue sin despedirse, me sentí herido, profundamente herido por su desprecio, tanto que se me salieron las lágrimas, exhortando que su herida fue en el corazón, y que si hizo lo que hizo, fue por amor a Caperucita. Pero este amor, siempre descrito como algo delicado, respetuoso y sobre todo bien intencionado, solo es visto así desde la perspectiva del lobo. Ahora bien, la historia concluye cuando el lobo, al recuperarse del veneno proporcionado por Caperucita, se come a la abuela y después, a manera de declaración en un juicio, nos habla a los lectores para aclararnos que todo lo hizo porque la niña se lo pidió, que él se dejó llevar por Caperucita para que le inculparan la muerte de la abuela. También aclara que él no quería comerse a la niña porque gritaba, que se vistió de la abuela porque la niña se lo pidió, pero que ahora la policía no quiere saber nada de él, y que ahora, abro cita, es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Solo soy el lobo de la historia. Cierro cita, victimizándose e invitándonos a dudar de la versión de la niña, la versión clásica, donde claramente él es el malo. Esta nueva versión también, y por suerte para los lectores que empatizamos con Caperucita, nos regala a una niña que es diferente a la opinión de Bruno Bettelheim. No es ingenua, por lo contrario, esta es rebelde y sabe defenderse, ya que el texto concluye de esta manera:
Si la seguía molestando, haría conmigo un abrigo de piel de lobo, y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo capaz de cumplir su promesa. Cierro cita. Resaltándonos el intercambio de papeles de los protagonistas. Ahora Caperucita es la mala y el lobo es el bueno. Ahora me gustaría preguntarles, ¿realmente en esta versión el lobo sería el bueno de la historia? Desde este pequeño análisis, yo considero que no, ya que el lobo, al ser una persona, hombre mayor, y enamorarse de una niña, no lo es. Por lo contrario, y al presentarnos este final, sabemos que ese enamoramiento no era recíproco. Esta historia, indudablemente, me recuerda a un clásico de la literatura rusa, a Lolita de 1955 de Vladimir Nabokov, donde se nos muestra la perspectiva de un pedófilo que se enamora de una niña, pero no se nos muestra como algo incorrecto. Por lo contrario, se romantiza. Por ello, podemos recuperar el denominado efecto Lolita. Este descrito por primera vez por Menansky Gigi Durkheim, donde comenta que la sexualización de las infancias y las adolescencias está cada vez más normalizada en los medios de comunicación y la normalización de las relaciones entre personas mayores de edad con menores. También la escritora e investigadora Ana Clavel, en su libro Territorio Lolita del 2017, nos comenta, entrelazándonos con personajes de la literatura, este efecto. Con el personaje de Alicia en el País de las Maravillas, más por la acuñación de Lewis Carroll de Alicia como la hermana menor de Lolita. También nos habla de Caperucita Roja, en específico por la versión de Perrault y sus versiones masculinas como Peter Pan y Tazio. También resaltando, como dijo Juan García Ponce sobre Baltus, abro cita: sumergidas en su sueño, las niñas permanecen aparte, resguardadas en su inocencia, pero el artista las mira y, lo que es peor, guía nuestra mirada. Ese es el crimen. La culpa de la mirada sustituye a la inocencia de lo mirado. Cierro cita. En este cuento sí sucede de esta manera. Finalmente, solo me queda invitarles a que se acerquen a estos clásicos y en general a la literatura de la LIG, ahora desde una perspectiva donde se valore la estética y la subversión de estos textos. Gracias.